Bendiciones, Dios me les bendiga en el nombre de Jesús. Aquí un programa más en tiempo de gracia. Les bendigo, le habla la pastora Jacqueline desde Costa Rica. El tema de hoy es la soberanía de Dios. Vamos a ver Lucas 4 del 20 al 30 y nos dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y de verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Aquí nos muestra que Dios es capaz de dar su poder a otros y no a los suyos, ya que los suyos lo han rechazado. Nos muestra que no tenemos el derecho de disponer el poder de Dios o sus beneficios como mejor nos parezca o a quien querramos que Dios se lo dé, ya que el Señor sigue siendo Dios y soberano. ¿Por qué? Porque el Señor va a la sinagoga, le dan el rollo, cita las escrituras y dice: se ha cumplido las escrituras en él. Se enojan los judíos porque muy lindo, habla muy lindo y todo, pero al Jesús decir que las escrituras se habían cumplido en ese momento, no aceptaron a Jesús como el Mesías. Empezaron a murmurar en sus corazones diciendo: este no es el hijo de José. ¿Qué se cree? ¿Cómo se va a creer que va a ser hijo de Dios? Empezó la duda en el corazón de los pueblos, la duda en los judíos. Entonces Jesús dijo: ¿qué? ¿Me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo? ¿Me van a decir que lo que yo hice en otros pueblos lo tengo que hacer en ustedes? Y el Señor dice: así no es. Y pone el ejemplo de las viudas de Israel, donde había mucha hambruna. Y el Señor no permitió que ninguna de ellas fuera saciada, sino una mujer, una viuda de otro pueblo. Y esa viuda no era del pueblo de Dios. Esa viuda que mandó el profeta, y le dio el pan y le dio la comida y todo eso. O sea, era una viuda del pueblo de Sarepta en Sidón, que son pueblos paganos. Como Dios no lo hizo en el pueblo de Israel y sí lo hizo en un pueblo pagano. Dios es soberano. Dios nos está mostrando aquí que Él es soberano con su poder, que Él es soberano, que nosotros por ser nosotros no tenemos el derecho de decir: Señor, es que tienes que hacerlo conmigo. Ya que el Señor sigue siendo soberano y Él es Dios. Se demuestra que muchos de los que estaban en la sinagoga no estaban ahí por seguirlo a Él, solo querían un beneficio, ya que ellos eran del pueblo de Jesús y se creían merecedores de recibir cualquier milagro de Jesús.
por simplemente el hecho de ser del pueblo de ellos. O sea, Jesús es de Nazaret y nosotros somos de Nazaret, está obligado a hacer más beneficios. Hemos escuchado que hizo beneficios en otros pueblos, entonces a nosotros nos va a tocar lo mejor. Y ellos esperaban que Dios hiciera cosas más grandes porque Jesús salió de Nazaret también. Estaban siguiendo los milagros de Jesús, no estaban aceptándolo a él como el Mesías. Cuando Jesús les dice que se ha cumplido las escrituras, ahí es donde se enojan y dicen, no, él no. Puede venir cualquier otro, pero él no, porque no lo querían reconocer en su propio pueblo. Se enojan porque el Señor en su soberanía lleva el privilegio a otros y a ellos no. Jesús revela que es el Mesías y los judíos no lo aceptan. Esto da pie a que no seamos merecedores de sus bendiciones. Esta porción del Evangelio nos revela que el Evangelio iría también a los gentiles. En este momento, el Señor nos está mostrando que el Evangelio no era solo para el pueblo de Dios, sino para aquel que creyera en Él. Sin darnos cuenta, nos estaba revelando que también el Evangelio iba a ser para los gentiles. Tanto como la viuda de Sarepta y Naamán fueron intervenidos con el poder de Dios por gracia, tal vez no se lo merecían, pero Dios da su gracia a quien Él quiera. También solo Dios pesa los corazones y la intención de cada corazón. Tal vez no nos merezcamos su favor, su gracia, su misericordia, pero Dios pesa nuestros corazones. Y es en nuestro corazón que Dios decide darnos esa necesidad que estamos pasando, ayudarnos en esa necesidad. Pero es tu corazón el que mueve la mano de Dios. En estos momentos, su pueblo estaba perdiendo el poder de Dios y su gracia en ellos por su incredulidad. No creyeron que Jesús era el Mesías. Y el Señor dijo, no hago nada aquí, me voy de aquí y sigo a otro pueblo. ¡Qué duro! Por falta de creer en el Señor, perder un milagro. Por falta de creer en Él, por traer el desánimo, por muchas cosas, perdemos lo que Dios puede hacer en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros hogares, por falta de fe. Y el Señor está dispuesto a hacer algo en tu vida, está dispuesto a hacer en tu casa, está dispuesto a hacer en los tuyos, pero ¿de quién depende? Es de la fe en que tú tengas. Y así no hizo nada en Nazaret, se fue para otro pueblo. Esta incredulidad hace que se vaya de Nazaret a la ciudad de Capernaum y continúa con su ministerio. ¿Qué pasó? Por su incredulidad, serían como las viudas de Israel y los leprosos que no fueron sanados en tiempos de Elías y Eliseo. Habían leprosos en Israel y ninguno fue sanado. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Espíritu de Dios empieza a decirle a Elías, vete para otro lugar, a Eliseo, ve y sana a Naamán, y no a los leprosos de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento ya estaba marcado que es nuestra actitud la que nos aleja del poder de Dios. Es nuestra actitud la que nos aleja de ver los milagros en nuestras vidas. Debemos de revisarnos cómo estamos. Debemos de pensar, Señor, ¿cuál es mi actitud ante ti? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo cambiar? Este es un ejemplo increíble donde nos muestra la palabra del Señor, que no por ser cristianos vamos a lograr lo que queramos. Es duro ver personas que se acercan a Dios simplemente para que les haga un favor, simplemente para que les solucione su vida, pero no quieren un cambio de vida. Quieren seguir viviendo igual, pero no quieren cambiar sus vidas. Pero si quieren que Dios les ayude, si quieren que Dios haga su milagro, si quieren que Dios se doblegue a ellos
pero ellos no se doblegan a Dios. Y es triste porque vamos viendo que la mayoría de los cristianos tienen esa misma actitud de los judíos. Estaban todos en la sinagoga escuchando las escrituras, pero ninguno tenía el corazón certero de que Él era el Mesías. ¿Cuántos hay en una iglesia sentados escuchando la palabra de Dios, pero ninguno tiene el corazón abierto para decir lo que está escrito hecho es y camino en esa palabra en mi vida? ¿Cuántos de los que llegan a una iglesia a escuchar la palabra de Dios tienen la actitud o la humildad de entender y saber que necesita tanto a Dios en su vida para cambiar su vida, para caminar como Él quiere que camine? ¿Qué debemos de hacer? 1. Muchas veces se desprecia una oración o un consejo de algún familiar o conocido por no creer que Dios puede actuar a través de ellos. No reconocemos que Dios puede usar a cualquier persona para depositar su gracia en ella. Aunque estos sean rechazados por los demás, toda persona es valiosa ante Dios. Muchas veces el rechazo a ciertas personas porque no caminan o no se ven dignos delante de los ojos del hombre. El corazón de esa persona es más digno que la misma persona que lo rechaza ante los ojos de Dios. Debemos de tener cuidado en juzgar a una persona por su condición. No estamos viendo su corazón. 2. Este pasaje nos enseña a no cuestionar la sabiduría de Dios. Tenemos que tener cuidado en no perder nuestra fe en Dios. Nos muestra que aunque seamos cristianos, Dios no tiene la obligación a responder lo que pedimos, sino hacer su voluntad en nosotros. Es que nosotros debemos de caminar en la voluntad del Padre. Y su voluntad es sí, amén. Su voluntad es que tú camines de acuerdo al propósito de vida que tú tienes aquí en la tierra. Jesús dijo: Señor, si es posible, haz que yo pase esta copa, que no beba esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino se haga tu palabra en mí. Jesús mismo es el ejemplo de que no hizo lo que él quería, hizo la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al Señor pidiendo su voluntad en cada situación? No, llegamos a que haga lo que queremos y no es así. 3. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Es nuestra actitud, nuestra dependencia a Él, nuestro corazón humillado hace que pongamos sobre nosotros su misericordia, aunque no la merezcamos. Cuando nosotros nos humillamos y reconocemos la necesidad ante Dios, eso hace que la misericordia de Dios esté sobre nosotros. Eso hace que Él ponga su misericordia en nuestras vidas. Eso mueve la mano de Dios. Escrito está: si mi pueblo se humillare y viniere delante de mí, yo vendré a Él y sanaré su tierra. Su tierra, Dios quiere sanar tu familia, tu casa, los tuyos, pero primero tienes que venir humillado ante el Señor. Tienes que venir a Él, venir ante su presencia y decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero empezar una nueva vida. Y dar frutos de arrepentimiento, no es simplemente decir me arrepiento y ya, eso no funciona. Es dar frutos de arrepentimiento, es caminar una vida diferente delante de Dios. Y Él vendrá, dice: yo voy a sanar tu tierra. Pero tenemos que entender que nuestra actitud mueve la mano de Dios. O sea, para alejarse o a nuestro favor. Depende de ti el mover la mano del Señor. Depende de ti, no del Señor mismo. Eres tú el que mueve esa mano. 4. Debemos de ser más humildes y no pretender ser lo que no somos. Abandonar todo orgullo, falsa
superioridad de otros y comenzar a ver a los demás como Dios los ve. Todos somos iguales, lo que cambia es el corazón. ¿Qué estaban haciendo los judíos en la sinagoga? Dice, este hombre es un hombre que hace milagros, maravillas. Y si las hizo en otros lugares, aquí ¿quién va a hacer lo mejor? Nosotros mereceremos las mejores milagros y promesas que él pueda dar. Esa era la actitud de los judíos. Se creían demasiado, pero no entendían que eso era orgullo, que lo que habían ellos era más orgullo que otra cosa. Y qué lástima, Jesús no pasó sin hacer un milagro. Ay, Jerusalén, Jerusalén, no has entendido, decía el Señor, que vine a ustedes primeramente y no me aceptaron. Y el Señor se va. ¿Cuántas veces el Señor quiere venir a tu casa y está ahí tocando la puerta para ti, para tu familia, pero tu orgullo lo aleja? Es tu orgullo que aleja la mano de Dios, que aleja el favor de Dios en tu vida. 5. Nuestro egocentrismo hace que veamos las promesas de Dios egoístamente y que nos creamos merecedores de ellas sin importar si hemos estado bien con Dios o no. Creernos más de lo que somos. Ese egocentrismo, ese ego, que creemos que somos merecedores de cualquier cosa, solamente porque soy seguidor de Cristo. Soy hijo de Dios y me merezco esto, me merezco el otro. Dios le dirá, eres hijo mío, vamos a ver, vamos a hacer un escaneo de tu vida, vamos a ver si mereces lo que realmente dices. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que no merecemos nada, que por su gracia y misericordia tenemos lo que tenemos, porque Dios ha sido bueno, pero que más bien le debemos a Dios. El mayor pecado es creernos tan rectos y que no fallamos ante Dios. Qué cuidado tenemos que tener. No podemos creernos que somos tan rectos y que no fallamos. Imagínense que solo Dios es bueno y que todos hemos pecado delante de Dios. Así que no podemos caminar en un egocentrismo, no podemos caminar en ese orgullo, en esa falsedad. 6. Nuestro reto es caminar con un espíritu entendido, comprendiendo que sin Dios nada somos y que tanto nosotros como cualquiera que sea es merecedor de su gracia. No importa su condición, es su corazón. Dice, el reto que tenemos es tener un espíritu entendido. Tú tienes un espíritu entendido, estás entendiendo la verdad de la palabra, estás entendiendo cómo caminar a la luz del evangelio, estás entendiendo de que necesitamos ese espíritu de entendimiento en nuestra vida. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces hemos fallado en el día? ¿Te has puesto a analizar tu vida? ¿Te has puesto a analizar qué clase de espíritu tienes? Si es un espíritu orgulloso, altanero, si es un espíritu de mentira el que camina contigo. ¿Qué tipo de espíritu hay en tu vida? No creas que por sentarte en una iglesia ya estás bien delante del Padre. No creas que por decir que eres hijo de Dios realmente lo eres. Escrito está que muchos son hijos de Satanás, del diablo. ¿Qué espíritu andas? ¿Cuál es el espíritu que caminas? Debemos de tener, y el reto de hoy es caminar con un espíritu entendido, entendiendo si estoy bien o estoy mal delante de Dios y corregirme. Y caminar con un espíritu bondadoso, bueno, pero sobre todo un espíritu obediente a la palabra de Dios. No podemos ser como los judíos, como los fariseos. No podemos caminar en este mundo así. Es hora ya de decir no más. Debo entender que mi camino y mi vida debe cambiar. Cambiar de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a las Escrituras.
No importa nuestra condición, lo que importa es el corazón. No importa en qué posición tú estés. Eso no, a Dios no le interesa posición de hombres, títulos. Eso es lo que menos interesa. Lo que interesa es tu corazón. No importa la posición que tú tengas en este momento. De verdad, esos son títulos de hombres. Pero sí el corazón con el que estás caminando tu vida y cómo estás llevando tu vida delante de Dios. Eso es lo que más interesa ahora y es lo que le interesa al Padre. 7. Debemos de apropiarnos de las promesas de libertad, salvación, de las buenas nuevas del Señor, sabiendo que es mi corazón humilde y lleno de fe que las puede alcanzar. Es tu corazón humilde, sencillo, pero a la vez lleno de fe para alcanzar las promesas del Padre. Debemos entender que te debes apropiar de cada promesa. Él vino a darte libertad. Vino, dice, a sacar el que estaba en la cárcel, a dar libertad al oprimido. Vino a quebrantar todo cerrojo en tu vida para que seas libre. Aprópiate de esas palabras, pero siempre y cuando tu corazón sea humilde y sea un corazón obediente a la voz del Padre. Es esa la manera y lleno de fe. Tienes que caminar en fe para creer que tú eres merecedor de todo eso, pero tu corazón tiene que ser humilde y entendido que dependes de Dios. 8. Nuestro carácter como seguidores de Cristo es caminar en completa obediencia a Dios y entender que Dios es soberano. Yo debo entender que Dios es soberano y que al final se va a hacer la voluntad del Padre, me guste o no me guste. No es que te agrade, no interesa que te agrade, te interesa que sea obedientes. A Dios le interesa tu obediencia. Jesús en ningún momento le estaba agradando morir en la cruz, pero lo hizo por amor a usted, por amor a mí, por amor a todos. Pero eso no era agradable. Yo me imagino que como hombre el dolor de los clavos cuando se lo estaban martillando en las manos, en los pies. O sea, yo no me puedo imaginar ese dolor que él sufrió. No puedo imaginar la cruz tan pesada que él llevó como ser humano. Yo no me puedo imaginar que dice que ahí en la cruz del Calvario le dieron todas las enfermedades para que usted y yo no tuviéramos ninguna de ellas. Yo veo que Jesús pasó por todas las enfermedades para que fuéramos sanados, para que hoy nosotros seamos hijos sanos delante del Padre, que nos apropiemos de la sangre de Cristo para que tú seas sana. O sea, yo no puedo entender que no ser obediente al Padre cuando Él hizo todo por nosotros, cuando Jesús hizo todo a favor nuestro. Nuestro carácter como seguidor de Cristo es caminar en completa obediencia, como Jesús lo hizo, y entender que Dios es soberano. No podemos enojarnos cuando Dios toma una decisión que no nos agrada. Es la voluntad de Dios y la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien, aunque no lo podamos entender. 9. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús. No se movía por emociones o porque lo halagaran. En ese momento cuando Jesús estaba con el rollo abierto, hablando las escrituras, la gente lo estaba halagando porque decía, wow, hay gracia en él, hay gracia en sus palabras, qué lindo habla, qué emocionante, wow, la gente le hacía de Jesús. Pero ¿cómo confronta Jesús a esa misma gente en ese mismo momento? No se quedó con su halago, sino que Jesús los centró y los puso los pies en la tierra y les dijo, ya me van a decir, médico, cúrate a ti mismo, porque ustedes, y empieza a decirles, porque Jesús dijo, estas palabras se han cumplido hoy. Si Jesús quisiera agradar al hombre, no hubiera dicho esas palabras para que la gente siguiera contenta. Pero no, Jesús iba por lo que el Padre quería que hiciera. Y dice
Él hacía las cosas con imparcialidad. Se dejaba mover por la voluntad del Padre, no por la voluntad del hombre. Que aprendamos hoy en este pasaje bíblico que Jesús siempre caminó haciendo la voluntad del Padre en la tierra, no la voluntad de los hombres, no por caerle bien a ningún hombre, no por querer agraciarse con un hombre. La soberanía de Dios es más importante. El tema de hoy es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y así como pasó en el tiempo de Elías y en Eliseo, Dios sigue actuando hoy. Su poder sea aún para aquellos que tienen un corazón humilde, sincero ante Dios. No nos creamos merecedores de cosas que no nos merecemos, simplemente por decir que somos hijos de Dios. Pongamos los pies en la tierra y tengamos cuidado de perder la gracia de Dios. Tengamos cuidado como el pueblo de Israel perdió las bendiciones por orgullo, perdió muchas cosas por el estado de su corazón. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Te bendigo, declaro que el Señor te sorprenda grandemente en el nombre de Jesús y que camines en la soberanía de Dios, que aceptes la soberanía de Dios en tu vida. Dios es bueno, solo Él es bueno y Él es maravilloso. Y si confías en Dios y si crees en Dios, verás milagros sorprendentes a tu favor y al favor de tu familia. Te bendigo en el nombre de Jesús aquí en un programa más en Tiempo de Gracia y el tema la soberanía de Dios. Amén.